Listo. Bueno, hoy tenemos una temática bastante interesante. Hola, buenos días. Con respecto a la psicología de la competencia, ¿no? En estados competitivos. Entonces, digamos que muchos de los aspectos que nos podemos, los cuales nos podemos parar o evidenciar o tener, digamos que un punto de partida o de referencia, es a nivel de desarrollo humano, cómo esta palabra, ¿cierto? Competencia, pues ha evolucionado en relación obviamente a la evolución también del hombre. ¿Mm? Entonces la palabra competencia pues significa buscar conjuntamente. ¿Mm? Y posee varios significados de acuerdo también pues al contexto en el que se utiliza. Está íntimamente relacionado o de una u otra forma es inherente un poco a la palabra deporte, ¿cierto? Digamos que a nivel deportivo pues se puede competir con uno mismo, también superando pues sus propias marcas o competir pues con otros, ¿cierto? También digamos que se denomina como competir individualmente o grupalmente, ¿cierto? De forma agresiva o natural, súbitamente o progresivamente. ¿Mm? Entonces, de una u otra forma, la competencia pareciera que tuviera cierto componente a nivel, sí, genético, como que se estuviera cargado ya en nuestra base de datos allá a nivel cerebral, ¿cierto? Y que de una u otra forma actúa bajo unos estados pues bastante instintivos. ¿Mm? Entonces, a veces ni siquiera somos conscientes en que nos trazamos ciertas metas y ciertos objetivos, entendiendo que obviamente pues la vida o la tarea o la función no tenga que ver con una competencia. ¿Mm? Sin embargo, a veces como que hacemos esas comparaciones, ¿no? Entonces, el reconocimiento en la competencia puede ser individual y grupal. ¿Mm? Los que les mencionaba anteriormente, entonces, algunos de nosotros sí empezamos como a identificar ciertos puntos o ciertos estados en los cuales pues nos trazamos una línea, ¿cierto? Un punto de partida para llegar pues obviamente a unos estados óptimos. Sin embargo, otras personas lo hacen no a nivel individual, sino que empiezan a generarse esos puntos comparativos con respecto, pues obviamente al otro, ¿cierto? Entonces está conducida por altos valores morales, ¿cierto? Beneficia no solo al individuo o grupo, sino que también a la institución a la que pertenezca, ¿cierto? O al deporte mismo. Entonces, muchos de los aspectos que están inmersos dentro de la competencia están dados por la agresividad humana. No sé si ustedes de pronto entienden, digamos que el componente de agresividad versus, obviamente, el componente de violencia, ¿no? Nosotros a veces tenemos como esa connotación un tanto negativa de la agresividad, ¿cierto? Entonces, pues identificamos que ciertos aspectos de pronto del ambiente o de la situación, ¿cierto? También digamos que genera este significado. ¿No? Sin embargo, el deporte, o mejor como ciertas situaciones deportivas, necesitan, ¿cierto?, de ese componente de agresividad. ¿Mm? Eh, más que de pronto como la forma de expresarse, tiene que ver con, obviamente, con unas, voy a decirlo como de pronto esas características fisiológicas que el ser humano, ¿cierto?, tendría que evidenciar frente a una situación.
¿cierto? Que se está exigiendo o bueno, o que de una u otra forma genera unos estímulos para poder dar esa respuesta agresiva. Entonces, viene un componente bastante cognitivo, ¿cierto? Y bastante conductual, ¿cierto? Que se muestra ya en esas situaciones deportivas. Y pareciera que entonces está la competencia, ¿cierto? Esta característica específica, esta capacidad también del ser humano para, digamos que mostrar una conducta competitiva, pues tiene que ver o está íntimamente relacionado con esos estados fisiológicos, con esos estados cognitivos y obviamente con esos estados comportamentales y conductuales. ¿Mm? Facilita la madurez físico-emocional, ¿cierto? Dos estados que están netamente pues identificados bajo un factor genético, ¿cierto? Bajo un factor bastante fisiológico. ¿Mm? Entonces, hablamos de competencia un tanto desde esa característica pues inherente al juego, ¿sí? Entonces, desde pequeños, ¿sí? De una u otra forma disfrutamos el ganar, ¿cierto? Pero también empezamos a entender un poco el perder. Entonces, de aquí la importancia del juego deporte en edades tempranas. Entonces, bueno, y obviamente bajo esos estados de madurez, de desarrollo que se están trabajando, eh, aunque no fueran específicamente de la palabra competencia, pues sí marca de una u otra forma aspectos de la autosuperación, ¿cierto? De metas y marcas, y obviamente todo el tema de perfeccionamiento a nivel de los recursos personales. Esto pareciera que no lo notáramos en nuestra cotidianidad. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a construir nuestra personalidad, a generar también, digamos, como, o dar cuenta de ciertos modelos, el modelo, pues obviamente, de nuestra casa, ¿cierto? De nuestros padres, el modelo que vemos a nivel escolar, ¿cierto? En el colegio. Y empezamos a adoptar dentro de esos perfiles, pues entonces ya digamos que bastante consolidada una personalidad cuando estamos en la universidad, ¿no? Que de una u otra forma pues hacemos como esa transición ya de madurez. ¿Mm? Y la competencia empieza a convertirse en aspectos más de perfeccionamiento, ¿no? Entonces, como de una u otra forma yo perfilo mi vida, ¿sí? La calidad de vida, para pertenecer obviamente a unos componentes más sólidos, que me den resultados, que de una u otra forma tenga reconocimiento, ¿cierto? Y pues obviamente esto se va a generar a nivel ya pues profesional, ¿no? Y laboral. Entonces entendemos a la personalidad que emerge desde su individualidad en la relación directa con el medio ambiente y con el que interactúa activamente. ¿Mm? Entonces, hablando, bueno, digamos que enlazando un tanto estos estados competitivos que pareciera que siguieran de forma natural, ¿cierto? A lo largo de nuestra vida, pues está bastante encadenado con respecto a nuestra personalidad. ¿Mm? Entonces, ¿y la personalidad qué es? Pues es ese componente que heredamos de nuestros padres y esa interacción con el ambiente y los diferentes sistemas en los que nosotros nos movilizamos a nivel individual. ¿Mm? Entonces, desde siempre, el hombre estuvo involucrado con otros semejantes, lo que también lo hace, pues, netamente un ser social, ¿sí? Necesitamos de otros modelos, necesitamos del otro. ¿Mm? Y esto, de una u otra forma, trasciende pues al temperamento y al carácter. Uno, que hace referencia a ese factor heredado, ¿cierto? Que es el temperamento. Y el segundo, que es el carácter, que son las muestras de esas características o de esos rasgos a nivel de personalidad. ¿Listo? Dame un segundito, yo traigo un poquito de agua. Ay. Esperen porque llegó alguien.
Denme un segundo. Listo. Entonces, digamos que la idea de que entendamos un poco la competencia en el ser humano mmm, es identificar que pues no es algo que de pronto pues esté exteriorizado con respecto a que la competencia te perfila, ¿sí? O debe existir algún factor de estímulos para que se dé la competencia en ese ser humano, ¿no? Entonces, dócil dice, haciendo digamos que un encuadre a estos estados psicológicos y aspectos psicológicos de la competencia, pues dócil nos dice, dividamos estos o la misma competencia, ¿cierto? Ya digamos que es del ambiente deportivo, ¿cierto? Y todo lo que compromete en tres situaciones o en tres etapas. En esos estados precompetitivos, ¿cierto? En la misma competición, ¿cierto? Y luego de esa competición en los estados postcompetitivos. Eh, ¿Por qué lo define desde allí? Porque son tres situaciones distintas en las que están enmarcadas, ¿cierto? Pues obviamente por la competencia. Sin embargo, el conjunto de situaciones físicas, tácticas, técnicas, psicológicas, ¿cierto? Están dimensionadas, obviamente bajo estas características de la emocionalidad, de la conducta, del comportamiento, de la cognición. Y entonces vamos a ver que hay una dominancia, ¿cierto? En la precompetición de estados pues netamente psicológicos, ¿cierto? Que predominan obviamente de los otros. En la competición pues hay unos estados físicos, unos estados técnicos, ¿cierto? Unos estados tácticos que predominan obviamente bajo los psicológicos. Y en la post-competición, ¿cierto? Pareciera que pues estuvieran ahí todos como involucrados. Sin embargo, también tiene una hegemonía y digamos que un factor bastante interesante de los tres. Sin embargo, la idea es que se vuelva un poco más cognitivo, más racional. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la precompetición? ¿Mm? En esos días u horas antes de la competencia. ¿Mm? Entonces, es el tiempo, ¿cierto? Más importante que ocupa una serie de pensamientos y de conductas del deportista, ¿m? En el que hay que prestar muchísima atención. ¿M? ¿Por qué? Porque de una u otra forma estas características que presentan los deportistas o digamos que síntomas o signos que nosotros podemos evidenciar, ¿cierto? Observar, ya nos va a permitir hacer lectura, ¿cierto? De si se está o no preparado para la competencia. Es una actividad de orden prioritario, o sea, se necesita tener estos espacios precompetitivos, lo que nosotros llamaríamos un estado de concentración, ¿sí? Entonces, estos últimos entrenamientos nos ayudan a establecer si se está en forma o no. Y entonces allí digamos que a nivel de equipos
Entonces uno ya va analizando quiénes irían, obviamente, pues de forma oficial y quiénes estarían pues allá listos, ¿cierto? Para ser suplentes, ¿cierto? O para, digamos que de una u otra forma estar atentos a esos cambios. Otros estarán pues allá en esa cola, ¿cierto? Bastante guardaditos para que de una u otra forma dimensionen esos estados competitivos, ¿cierto? Pero que obviamente no están completamente preparados, ¿cierto? Madurados, por decirlo así, concentrados para, obviamente, darse a conocer bueno, o estar en las justas deportivas o competitivas. ¿Mm? Es aquí donde nosotros también identificamos a nivel psicológico las percepciones erróneas, ¿sí? O falsas creencias. ¿Mm? Estas van a generar limitaciones con respecto, obviamente, a toda la cadena cognitiva, comportamental, conductual, emocional, incluso técnica y táctica, ¿no? Porque van a empezar a generar también en cadena una serie de errores. Cuando nosotros no logramos, digamos que dimensionar o poder generar ese equilibrio a nivel atencional, a nivel perceptivo, a nivel volitivo, ¿cierto? A nivel motivacional, pues de una u otra forma voy a, obviamente, a generar un desequilibrio y eso va a comprometer todo el aspecto motor. ¿Mm? Y obviamente pues de allí lo que es bastante perceptible, ¿no? Que es el componente técnico, táctico, incluso físico. ¿Mm? Entonces, Orlik nos presenta aquí 7 elementos para la superación personal en el deporte. Porque es importante entonces todo el tema de entrenamiento desde el componente psicológico, ¿cierto? Previamente, y y que esté fortalecido en unos ambientes competitivos. Entonces, yo tuve que haber trabajado en el compromiso de ese deportista, en todo el componente atencional, ¿cierto? Que esté, digamos que enfocado, focalizado, que permita también al deportista alternar, ¿cierto? Y que obviamente esté en ese aquí y el ahora, ¿cierto? Que esté vivenciando realmente pues estos estados competitivos. ¿Mm? Por otro lado tenemos la confianza, ¿cierto? Tanto en sí mismo como en nosotros, ¿cierto? O en el otro, ¿sí? En el mismo entrenador, de pronto cuando son aspectos más individuales. ¿Mm? Los estados de confianza deben estar también medidos, ¿no? Porque a veces nos vamos a todo el lado contrario. Estamos tan súper confiados que cuando nos encontramos en situaciones deportivas, pues cometemos errores muy, muy, muy evidentes. ¿Sí? Entonces esos estados de autoconfianza, pues basados ya más o polarizados, pues obviamente pues también pueden generar dificultades. Entonces esa confianza desde lo racional, ¿cierto? Desde el aquí y el ahora. Aspectos de la imaginación o visualización positiva. Ustedes saben que muchos de estas técnicas de la imaginación y de la visualización, pues ayudan a incrementar un tanto esos componentes competitivos, ¿no? Que posiblemente puedan generar desequilibrio, ¿sí? Entonces, por eso previamente, ¿cierto? Incluso en la precompetición, nosotros podemos hacer ejercicios de visualización, ¿sí? En los cuales ellos de una u otra forma previsualizan, ¿sí? O ven, ¿cierto? Situaciones que posiblemente se puedan presentar en esos encuentros deportivos. ¿Mm? Por otro lado, pues todo el componente de la preparación mental, ¿cierto? ¿A qué lo podemos traducir nosotros? A todo ese componente que vimos. Incluso creo que en la sesión anterior logramos evidenciar bajo unos videos cómo los deportistas se entrenan, ¿cierto? A nivel cognitivo. ¿Mm?
Entonces, ¿cómo resuelve problemas? En cuestión de segundos. Los problemas no solo tienen que ver con situaciones complejas y vivenciales, ¿no? Sino que también digamos que a nivel matemático, ¿sí? Ustedes vieron que este deportista estaba resolviendo también situaciones pues numéricas. ¿M? No solo tiene que ver con estímulos, pues obviamente planos, sino que también visuales, auditivos, ¿cierto? Y que comprometan obviamente un ejercicio completo de, obviamente, toda la cognición. ¿Mm? El control de la distracción. Entonces, ¿cómo de una u otra forma aíslo? Soy capaz de aislarme con respecto a estímulos como pues nuestra vida personal, nuestra vida familiar, la vida económica, ¿cierto? Aspectos de pronto desde lo social, ¿cierto? Si de pronto no soy tan arraigado pues a la familia. Y esto también proporciona en que esté completamente viviendo, ¿cierto? O disfrutando de esas situaciones, ¿cierto? Con ese componente competitivo. Y por último, Orlik nos dice el aprendizaje constante, ¿sí? De cada etapa de nuestra vida, de cada ciclo, de cada situación, ¿cierto? Hay un cambio, ¿sí? O necesita verse así a través de un cambio, ¿sí? No somos esa misma persona que posiblemente se enfrentó eh, a esa competencia, ¿no? De una u otra forma hay un progreso, hay una transformación, ¿cierto? De ese ser humano con respecto a ese evento, ¿cierto? O a esa situación. Entonces hay un aprendizaje constante. Y eso también lo debemos entender a nivel personal, ¿cierto? Cuando nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones en nuestra vida, deben generar un cambio, ¿sí? Está en nuestras manos si ese cambio pues es positivo o negativo, ¿no? Que la ideal sería pues un cambio positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué de lo que percibí, de lo que viví, de lo que experimenté de esas situaciones, pues me llevo, ¿sí? Para construir y obviamente para perfeccionar más adelante. Entonces, miren que la precompetencia, ¿sí? Esos estados precompetitivos debieron haber pasado por un entrenamiento, ¿cierto? Y obviamente empiezan a generar como esos filtros para tener un estado óptimo, ¿cierto? Un estado perfecto, un estado de equilibrio, ¿sí? Y llegar pues a un estado pues obviamente neutro con relación obviamente a la competencia. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se da esta progresión en el tiempo? ¿Mm? Hablando de todo el componente competitivo o de la competencia. Primero, viajar al lugar de la competición, ¿cierto? Que es una preparación. Esta preparación, aunque uno dijera, bueno, pues en un viaje, ¿sí? ¿Qué tanto puede pasar? Sí, pasa de todo, ¿sí? Pasa porque digamos que hay unos cambios a nivel fisiológico. Tú encuentras una disposición distinta, ¿sí? Porque ya se indica aquí unos cambios en, unos cambios no, pero sí digamos que es cierta condición, ¿no? Como ciertas condiciones que disponen el cuerpo o ese ser humano para una situación, ¿sí? Que obviamente es incierta, que tiene un tanto de toque de sorpresa, ¿cierto? Que es dinámica, cambiante. ¿Mm? Entonces, yo debo estar preparado para todo esto, ¿sí? Para que esos estados que son inquietantes, que son inciertos, pues no generen ese desequilibrio. Entonces, viajar al lugar de la competición es un cambio, ¿sí? Un cambio fisiológico, un cambio también, digamos que a nivel de pensamiento y a nivel psicológico. Pero que te indican, ¿sí? Una acción bastante
diciente, que es la preparación. Entonces empiezo a generar o a identificar que esa es mi etapa precompetitiva. Para hablar del eje central de la precompetición, ¿sí? Hablamos de una concentración, ¿sí? En el cual se rompe, hay un cambio. El rompimiento es un cambio de la rutina diaria, ¿cierto? Y obviamente voy a dar cuenta de una adaptación, de un proceso de adaptación. Ese es el eje central de la precompetición. ¿Listo? Luego hablo de un estado pues intermedio que involucra, ¿cierto? Aún más ese equilibrio, que es el desplazamiento al campo de juego, ¿sí? Y acá, ¿en qué está centrado este paso, esta etapa? ¿Mm? En el control del pensamiento. ¿Mm? Gracias a esos estados fisiológicos que se van a presentar aquí, pues de una u otra forma va a marcar, ¿no? Cómo me voy a enfrentar, ¿sí? Cómo estoy dispuesto, ¿no? Para la competencia misma, ¿sí? Entonces acá hablamos un poco del equilibrio. ¿El equilibrio de qué esferas? De lo físico, de lo técnico, de lo táctico, de lo psicológico. Por lo que tuve que haber pasado, pues obviamente por un proceso. Y, y establecemos entonces aquí ya un punto pues bastante importante, que es del paso precompetitivo al competitivo, ¿no? Que es llegar al campo mismo y generar una estabilidad. No es fácil, no es fácil, para nada fácil, tener, digamos que esos estados óptimos, ¿no? De la precompetencia a la competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces trabajamos mucho desde lo instintivo, ¿sí? Lo que yo les decía anteriormente, o les he dicho pues en sesiones anteriores. La emocionalidad o las emociones a veces dominan, ¿cierto? Todo el aspecto más racional, más complejo, y obviamente pues eso cambia un tanto nuestras respuestas, ¿cierto? Motores. Bueno, entonces entendiendo un poco esta progresión, vamos a ver de la etapa precompetitiva la concentración, ¿no? El eje fundamental de lo precompetitivo, ¿sí? Uno de ellos es el efecto jet lag, que es un tanto como ese fenómeno o ese síndrome que se vivencia cuando hay un cambio, ¿cierto? Rápido de zona horaria. Sí, que es por lo general, digamos, lo que vivencian los deportistas cuando tienen competencias fuera del país. ¿Mm? Bueno, otro estado es identificar, ¿cierto? Ciertos objetivos o metas claras, ¿sí? Que quiero lograr con esa concentración. ¿Qué me falta de ese entrenamiento, ¿cierto? Y de ese estado que obviamente me genera la precompetición y en lo que tengo que trabajar para poder generar esa concentración, para poder aislarme completamente y vivir pues ese aquí y ahora. ¿Mm? La duración adecuada, ¿cierto? Esta está más por el deportista, es decir, ¿qué tanto me debe durar esa concentración? ¿Sí? ¿Qué tanto necesito trabajar en esa concentración? Si de pronto soy una persona bastante dispersa, que está pendiente, digamos, en generar, por ejemplo, si yo, digamos que en ese preentrenamiento, bueno, en ese entrenamiento, me dice mi entrenador o mi psicólogo deportivo que tengo unos niveles bajos
¿cierto? Atencionales. Entonces, ¿en qué voy a trabajar en esa concentración? En mi atención, ¿sí? Si me dicen, no, eres, digamos que tienes bastante dificultad con respecto a el control de tus pensamientos. ¿En qué debo trabajar en esa concentración? En el control de mis pensamientos. En el entrenamiento, ¿qué me faltó? Mucho del aspecto técnico y táctico. Ah, bueno, listo. Entonces, obviamente voy a comprometerme, ¿cierto? A perfeccionar, a, digamos, a lo que se pueda manejar en esos aspectos, ¿cierto? En esa concentración. Entonces, de una u otra forma, cada deportista, ¿cierto? Debe adaptarse a una nueva rutina, ¿cierto? Ya no es la del entrenamiento, sino que es una rutina dada más en el aislarse, en el vivir, digamos que la competencia, en identificar entonces aspectos, pues obviamente ya últimos con respecto obviamente al enfrentamiento del rival. Estos aspectos, ¿cierto? Van a tener unos tiempos individuales y unos tiempos grupales, ¿sí? Hay cosas que trabajar a nivel individual, que ya se las mencioné, pero también se necesitan trabajar unos aspectos grupales, ¿sí? Como dicen de ahí, de limar, ¿sí? Obviamente no podemos hacer, ¿cierto? Una serie de programas, ¿cierto? De entrenamiento, sino que están dados más en perfeccionar, en ultimar, ¿cierto? Detalles. Bueno. Bueno. Otro de los aspectos que nos indica Dócil en etapas precompetitivas es que se realice un plan individual, ¿cierto? Un plan personal precompetitivo, ¿sí? Es la agenda que yo voy a identificar para enfrentarme, ¿cierto? A esa precompetición, ¿cierto? O qué voy a trabajar en mi concentración, bueno, o lo que llamaríamos concentración, ¿cierto? Ya ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, ¿esto a qué me ayuda o qué finalidad tiene? Que tengamos un control de la situación. Cuando yo planeo, ¿cierto? Cuando yo organizo el tiempo, tengo muchísimo manejo o control del tiempo, de las situaciones, ¿sí? Y eso me ayuda también a organizar, obviamente, mis decisiones. Esto deberíamos hacerlo a nivel individual, ¿cierto? A nivel personal. Porque a veces ni siquiera sabemos, nos levantamos y, bueno, ¿hoy qué tengo? Y pasa, digamos que todo el día, hay algo que me quedó ahí pendiente o hay algo que no solucioné y ya pues al siguiente día es tarde. Entonces planear también sirve para tener ese control de la situación. Otro de los aspectos que se trabaja en la concentración es la ansiedad. No sé, pero siento que hay muchos de nosotros, de pronto pues por las inseguridades, de pronto por el miedo, ¿cierto? Constantemente manejamos ansiedad, constantemente, o sea, para tomar decisiones, ustedes saben que las decisiones no solo, pues es, ¿cierto? En ciertas situaciones complejas, sino que también a nivel cotidiano. Lo incierto genera ansiedad, ¿cierto? Genera como estrés. El futuro también genera ansiedad. Y esta, pues es un factor directamente proporcional a cambios, por ejemplo, de la ingesta de comida, de las conductas, del sueño. O sea, son factores que son, sí, como comorbilidades, o bueno, digamos que también son consecuencias de otro tipo de manifestaciones también fisiológicas, ¿no? Porque pues la ansiedad es una manifestación fisiológica. Y entonces acá encontramos las personas que no saben manejar la ansiedad y fácilmente pues aumentan, ¿cierto? Su
su alimentación, ¿sí? Su ingesta de alimentos, aumentan unas conductas que uno dice, o sea, se exacerban completamente en esas conductas que son bastante evidentes en sus comportamientos. Personas que posiblemente o duermen más o duermen menos, ¿cierto? Por lo general menos. Y pues esto ha arraigado mucho a ese descontrol de la ansiedad. El miedo, ¿cierto? El miedo como a lo incierto genera muchísima ansiedad. ¿Sí? Entonces, esto es uno de los aspectos centrales para el psicólogo deportivo que debe manejar. De pronto, pues si ustedes, pues obviamente por obvias razones no hay como la facilidad de tener el psicólogo deportivo, pues ustedes sí deben tener algunas técnicas de relajación, de concentración, técnicas de imaginación, ¿cierto? De visualización para poder manejar la ansiedad en sus deportistas. Eso es bastante importante. La ansiedad no solo pues en estos aspectos fisiológicos, sino que también, bueno, dentro de lo conductual, pues muchas idas al baño, eso también genera, digamos que mareo, vómito, ¿cierto? Y estas manifestaciones ansiosas, pues obviamente también van a generar un desequilibrio, ¿sí? En las otras áreas que comprometen, pues obviamente al deportista. Entonces, pues hay que tener muchísimo o ponerle muchísima atención a estos niveles de ansiedad. Y las creencias precompetitivas. ¿Sí? Hay muchos deportistas que son muy ritualistas. Hay muchos deportistas que de pronto si no hacen o no realizan alguna actividad o alguna acción antes de la competencia, pues también se desequilibran, ¿sí? No me eché la bendición antes de entrar a la cancha, por eso me fue mal. Bueno, digamos que este tipo de creencias que posiblemente, que aunque no tengan una connotación negativa o positiva, ¿cierto? Persisten o están, digamos que bastante arraigadas en el pensamiento, ¿cierto? Del mismo. Bueno, yo les había hablado del plan personal precompetitivo. ¿De qué se trata? Entonces, primero debo identificar las rutinas del deportista. ¿Sí? Esto es una tarea bastante interesante para el psicólogo deportivo, incluso para el entrenador. ¿Sí? Y es empezar a evidenciar los comportamientos adecuados e inadecuados de mi deportista en los que debe trabajar. ¿Cierto? Debo identificar las creencias de mi deportista. Y debo evaluar esos niveles de confianza. Bueno, en un segundo paso es identificar los estados psicológicos, es decir, cuáles son sus sensaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esos estados motivacionales, emocionales, atencionales, ¿cierto? Y cuáles son sus pensamientos. Debo evaluar, ¿cierto? A través de la imaginación, a través de las escalas y de los cuestionarios, cómo se encuentra a nivel psicológico, ¿sí? ¿Está perturbado o tiene muchos estados ansiosos o realmente está concentrado o digamos bastante equilibrado? O de un pronto demasiado pasivo y necesito activarlo, ¿cierto? Esto con el fin también de prevenir y controlar. ¿Sí? Entonces, mire que como director técnico o como entrenador, pues yo también identifico, ¿cierto? Dentro de estos planes o de estos estados, pues obviamente una valoración, ¿sí? Para poder evaluar, para poder elaborar, perdón, el plan personal, ¿sí? Teniendo en cuenta estos estados rutinarios de los que viene el deportista y estos estados psicológicos que vivencia el deportista, pues yo tengo en cuenta,
¿cierto? El desplazamiento, la adaptación, ¿cierto? A todo el entorno competitivo, las nuevas rutinas que debe establecerse, ¿cierto? Y el nivel de concentración. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Qué piensan? ¿Cómo sería entonces la formación? No, la formación no. ¿Ustedes qué tendrían en cuenta para sus deportistas en este estado precompetitivo? Bueno, en esta etapa precompetitiva. Pues, profe, pues normalmente lo que uno hace es irlos preparando desde el entrenamiento, pues no tantos antes de la competencia, sino desde el entrenamiento, pues uno ya sabe más o menos la preparación que debe tener para diferentes partidos. Si el partido es un partido, digamos en el caso mío, que es fútbol, si es un partido de grupos o si es una semifinal, una final, es totalmente diferente. Pero pues se va trabajando desde los entrenamientos. Claro, entonces hay una habituación, ¿no? Entonces tú habitúas o generas como ese hábito de que siempre hay que controlar unos pensamientos, unas creencias, ¿cierto? De que hay que empezar a controlar también esos niveles ansiosos porque se van a enfrentar, ¿cierto? Digamos que siempre utilizamos como esas palabras preventivas, ¿no? Imagínense que están en un partido, imagínense que están en una final, ¿sí? Y pues eso de una u otra forma también los entrena, ¿no? Entre comillas, para enfrentarse a estos estados competitivos. Bien, bien, Omar. No sé si alguien más quiere hacer su intervención. ¿No? Bueno. Bueno, vamos aquí con... Entonces, digamos que vamos en esa línea y la idea es que identifiquemos que Dosis dice, bueno, para entrar de la etapa precompetitiva a la competencia misma, al eje central, ¿cierto? A lo más importante del terreno, es que posiblemente se haga una transición, ¿sí? Es un punto débil de muchos de los deportistas. Sin embargo, acá dice este psicólogo dice, hay que hacer un calentamiento físico y psicológico para poder entrar a esa competición. Obviamente todo el componente físico pues está dado desde un previo entrenamiento, desde la misma dirección, ¿cierto? O instrucción del entrenador. Sin embargo, no se descuida el aspecto psicológico, ¿cierto? Entonces hacemos también un precalentamiento, un calentamiento a nivel psicológico, ¿sí? Unos estados que deben ser controlados, ¿cierto? Desde la ansiedad, desde los estados óptimos del equilibrio, de la homeostasis, ¿cierto? Y obviamente del control de las emociones. ¿Cuáles son los puntos centrales de la competición? Primero, pues obviamente todo depende como dice Omar, de una preparación, ¿cierto? Anticipada de un preentrenamiento o un entrenamiento, que obviamente está cargado, ¿cierto? Por unos estados de equilibrio a nivel psicológico. Estos tuvieron que haber sido trabajados exhaustivamente. O si no, vamos a tener pues los resultados que les mencioné anteriormente, ¿no? Se pone a prueba el deportista consigo mismo. Para esto también, digamos que también se genera un plan, ¿sí? En el cual, pues obviamente yo idealizo, ¿cierto? Esos estados óptimos a nivel competitivo, ¿sí? ¿Cómo me quiero desempeñar yo en ese partido, bueno, en esa situación deportiva, en esa justa deportiva? El desempeño que no corresponde a su estado de forma tiene un componente psicológico,
¿sí? A veces nosotros tenemos percepciones erróneas de cómo estamos a nivel deportivo versus cuando yo me enfrento, ¿cierto? A nivel deportivo, ante el rival, bueno, ante el otro. Y esto también pues va a generar, ¿cierto? Un desequilibrio. Entonces, el objetivo es conseguir el estado ideal para rendir al máximo. No es fácil idealizar, ¿cierto? Esas conductas o ese control motor o digamos que las situaciones deportivas o las reacciones en unos encuentros deportivos. No es fácil, ¿cierto? Porque entonces todo estaría pues planeado, ejecutado, ¿cierto? Evaluado, si fuera un plan. Pero pues esto tiene, digamos que unos factores, sí, sorpresas, digamos, inciertos, todo depende, digamos que también de la preparación del otro, ¿sí? Sin embargo, Hanning dice que nosotros tenemos unos puntos en los cuales hablamos de una zona de óptimo funcionamiento, en los cuales pues se evidencia unos resultados también relativos frente a ese preentrenamiento, a esa precompetencia, a esa concentración y obviamente pues a la misma competencia. Jackson y Csikszentmihalyi, siempre se me dificulta decir dicen que hay ciertos estados por los que pasa un deportista en la competencia. Inicialmente hablan de un flow, es decir, el deportista encuentra una fluidez o una fluencia con respecto a las situaciones deportivas. O sea, se siente bien realizando, ¿cierto? Todo ese conjunto físico, técnico, táctico, ¿cierto? Incluso psicológico, para, ¿cierto? Disfrutar esa justa deportiva, esa situación deportiva. Que existe en el deportista un equilibrio, ¿sí? Que está dado desde el desafío, ¿no? Digamos que la naturalidad con la que sea, o lo que es la competencia, ¿cierto? Esa agresividad, versus la habilidad. Entonces, que tantos componentes de ese entrenamiento, de esa precompetencia, ¿cierto? Se ponen a prueba en esos encuentros, ¿sí? O en ese campo de acción. Que hay una fusión entre qué? Entre las acciones, ¿cierto? Que determinan un tanto pues todo el aspecto motor y mi atención, ¿sí? Que determinan los aspectos cognitivos. Que en la competencia se establecen o se evidencia que hay unas metas claras, unos objetivos claros. Miren que ver todo, digamos que estos puntos que obviamente están bajo la teoría, no son fáciles de evaluar. Sin embargo, son importantes en la medida en que allí, de una u otra forma, ustedes tienen un punto de partida para evaluar si un tanto su plan de entrenamiento. El feedback, la retroalimentación, ¿sí? Esto a veces es muy, muy propio también de los entrenadores. Si se hace sobre cada uno de los encuentros deportivos o si se hace al final de la competencia, ¿cierto? O se delega, digamos que a otra persona que se haga la retroalimentación o hay una retroalimentación consigo mismo. Bueno, todo depende también, digamos, de cómo se maneje. Concentración en la tarea. Esto depende muchísimo también del componente del entrenador, ¿no? Cómo está dispuesto a hacer esa disposición. Si depende de cada encuentro, si depende, pues, digamos que del finalizar de toda la competencia. Y obviamente, pues, eso irrumpe un poco en los estados o en el rendimiento mismo. Sensación de control. Viene como muy arraigado a la confianza, ¿no? Sin embargo, pues obviamente cuando nosotros planeamos, ¿sí? Pues hay cierta situación de control.
uno debe tener unos estados óptimos, ¿no? De la emoción, de la conducta, de la cognición. Sin embargo, la emocionalidad, estos estados fisiológicos cambian un poco esa sensación de control, ¿cierto? Y no manejarlo, pues obviamente va a generar un desequilibrio. Por otro lado, tenemos la pérdida de conciencia del propio ser. Sí, como que yo no sé si ustedes han visto como ese fenómeno a veces, que nos imaginamos a nosotros mismos haciendo o realizando una tarea, o lo soñamos o lo visualizamos, ¿sí? Algo así pasa a veces con el deportista, hay como un cambio de la percepción con respecto a lo que se está vivenciando, ¿no? Tanto así que algunos dicen, no recuerdo haber hecho eso, ¿cierto? Como que olvidan esos estados competitivos. La transformación del tiempo, ¿no? Es algo que va también un poco encadenado a lo que les mencioné anteriormente, ¿sí? Hay una pérdida de la percepción del tiempo. O puede que pase muy rápido para algunos, o puede que pase muy lentos para otros, ¿no? Entonces ahí hay un factor como de sufrimiento, de dolor, ¿sí? De expectativa, de baja concentración, ¿cierto? Todo depende de los estados también emocionales. Y la experiencia autotérica, ¿no? Que de una u otra forma gira alrededor del deportista. Entonces, yo también puedo generar o elaborar un plan personal para la competición. ¿Sí? Ya vimos el de lo precompetitivo. Ahora vamos a hablar de la competición. Entonces, yo puedo dividir la competencia en varias partes, ¿sí? En las cuales voy a identificar cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles de mi deportista, ¿sí? O a nivel individual, ¿no? Yo como deportista. Debo plantear un objetivo por cada parte que quiero lograr, ¿cierto? Al inicio, que quiero lograr en la parte central y obviamente en la parte final. O si es todo o nada, ¿no? También depende. Creer y comprometerse con el plan, ¿cierto? Y lo más importante es que nos fijemos en el resultado de todo un proceso y no en los resultados. El resultado del proceso. El proceso no es solo la competencia, sino que todo lo que hay previo. A veces solo nos fijamos en ese espacio, en ese tiempo limitado, pero todo lo que pasó antes, ¿cierto? Es muchísimo más relevante que ese tiempo, ¿cierto? Y que ese estado. Entonces, yo debo evaluar, ¿cierto? Debo entender el resultado de un proceso, pero no los resultados de ese momento. ¿Listo? Es como un poco la parte positiva siempre de las situaciones, ¿no? Es algo parecido a lo que nosotros ahorita denominamos, no son debilidades, sino que empezamos a identificarlas como oportunidades de mejora. A nosotros nos dicen hoy en día, bueno, ¿cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus oportunidades de mejora? Sin tener que hablar de una connotación, pues, de debilidad. No, hay ciertos aspectos en los que tengo que mejorar, pero siempre en positivo. Bueno, pasando, digamos que en esta etapa de transición de lo competitivo a lo post-competitivo, ¿qué vamos a encontrar? Miren que todo está arraigado, tiene una base bastante fundamental y es en lo fisiológico, ¿no? En las emociones. Antes, durante y después. Entonces, estos estados postcompetitivos tienen varias reacciones. El estado de felicidad extremo, que es la euforia, ¿cierto? Un estado de alegría, un poco más controlado, pero tenemos el polo opuesto, ¿no? La tristeza y la apatía, la indiferencia, ¿no? O el estado así plano de las emociones, ¿no? Que no sabemos qué sentir.
Entonces, aquí se equipara un poco en las redes o digamos que el sistema de apoyo para el deportista, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que están alrededor del deportista, el entrenador, ¿cierto? Y las personas de confianza deben ayudar a realizar el desahogo. ¿Mm? Las retroalimentaciones, o sea, toda esa parte racional, consciente, deben, digamos que retroalimentarse no tan pronto como se haya vivido el evento, ¿cierto? Sino que hay que esperar, digamos que un tiempo de vuelta a la calma, ¿cierto? Por decirlo así, de generar de nuevo pues un reequilibrio y poder hacerse la retroalimentación, ¿listo? Entonces, Dosis nos dice que dependiendo de esos resultados, nosotros debemos hacer un enfoque de retroalimentación, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un ganador y una buena actuación, ¿cierto? Debo enfatizar en el esfuerzo y el rendimiento, ¿sí? Esfuerzo y rendimiento. Cuando tengo un ganador, pero una mala actuación, ¿en qué debo enfatizar? Pues en esas áreas por mejorar, ¿cierto? Para la siguiente actuación. Cuando tengo una derrota, pero una buena actuación, ¿cierto? Entonces yo enfatizo en el esfuerzo y el rendimiento, al igual que un ganador y una buena actuación, ¿no? Y cuando tengo una derrota y tengo una mala actuación, entonces yo obviamente genero ya un componente más amplio que es enfatizar en la mejora física, técnica, táctica y psicológica. Es como identificar esos estados de madurez, ¿no? Bien. Y pues obviamente también creo en un plan para la post-competición, ¿cierto? ¿En qué está basado ese plan? En una recuperación física, ¿cierto? Y mental. Completamente, ¿cierto? Otra vez arrojar un equilibrio. Debo llevar a cabo un autorregistro de la competición y de la precompetición. Esto me ayuda a identificar los estados emocionales del deportista, y digamos que de allí también parte un tanto el trabajo que debo involucrar para, pues obviamente, una nueva competencia. Y pues obviamente desde allí me va a generar un balance general y aprendizaje para el futuro. Esa palabra es bastante importante porque hubo un cambio, ¿cierto? Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones a veces tan complejas, siempre hay un cambio, ¿cierto? Hay un aprendizaje. Bueno, debo llevar un registro completo de la competición, ¿cierto? Cumplimiento de los planes, debo valorar, ¿cierto? Lo positivo, lo negativo, todo lo que debo mejorar, ¿cierto? Y el aprendizaje. Espérenme un segundo a ver si encuentro unos formatos. Unos formatos. Esto está acá.
No, no tengo acá las imágenes. No las voy a ver. No las tengo. La idea era como, espérenme a ver, entrenamiento, partido, planes. Ay, miren, es acá. Entonces, miren, este es un plan personal de precompetición. Entonces acá, creo que ahí alcanzan a ver, ¿cierto? Ay. Entonces acá dice, ellos hicieron una clasificación, ¿cierto? En fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Entonces, en la fase 1, desplazamiento. Entonces, ¿cuál es la descripción? ¿Sí? La salida, el aeropuerto, salida del avión, llegada, desplazamiento al hotel. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Cumplir horarios, ¿cierto? El control de pensamientos en el aeropuerto, relajación al sentarme en el avión, ¿cierto? Esto lo hago, digamos que bastante comprometido con este plan, ¿sí? Concentración en las técnicas aprendidas en el despegue y aterrizaje y un poco de la liberación de tensión, ¿cierto? Que posiblemente esté dado por el desplazamiento. Entonces, pues aquí hablan de hablar con el taxista, ¿cierto? Sin embargo, pues esto se puede hacer con los compañeros, ¿cierto? O la misma, el mismo equipo administrativo. Fase 2, la adaptación. Entonces, miren que muchos de los aspectos pues están encaminados a una nueva rutina, ¿cierto? La comida del hotel, descansar en la habitación, ¿cierto? O charlando con los otros deportistas, paseo, calentamiento y estiramientos, ver televisión, ¿cierto? Jugar a las cartas o leer, reunión con los responsables de la competencia, la competición. Pero ¿cuáles son los objetivos? ¿Cierto? ¿Qué tareas son las que debo realizar? Pues generar una sensación de tranquilidad para estar en el lugar de la competición, adaptándome, ¿no? A un nuevo ambiente, tomarme las cosas con calma, disfrutar al ver y charlar con los compañeros que compiten, ¿cierto? Al día siguiente, buscar sensaciones o en el calentamiento, ¿sí? O en un paseo, controlar nivel de activación en los momentos de descanso y en la charla de los organizadores, ¿cierto? Y disfrutar de la compañía en la cena. Entonces miren que todo está dado bajo unos estados de bienestar, ¿sí? Unos estados positivos, ¿sí? Que te generan tranquilidad, calma, equilibrio. Las rutinas, entonces subir a la habitación, leer, relajación, ver televisión, dormir, ¿cierto? Que son como los estados básicos, ¿cierto? Esas necesidades básicas que deben estar de una u otra forma satisfechas, ¿sí? Obviamente no excederme en estos tiempos, ¿sí? Porque pues aumentando la ingesta, pues también digamos que va a haber unos cambios, ¿no? En la, en la presentación, bueno, digamos que en la forma de competencia, ¿cierto? De conducta o comportamiento. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Comienzo fase de rutinas preestablecidas, el control absoluto de la situación, centrarse en lo que debo hacer en cada momento y ser flexible, ¿cierto? Por cualquier alteración, realizar bien el calentamiento y estiramiento sin preocuparme por las sensaciones, ¿cierto? Vivir netamente ese estado físico, ¿cierto? Activarme después del descanso de mediodía, utilización del café como señal de aviso de que empieza el periodo final, ¿cierto? Y la concentración, ¿sí? Desplazamiento al lugar de la competencia, la llegada, sentarse en las gradas y distraerse con otras competiciones, ¿cierto? El comienzo del calentamiento y obviamente todo el componente de competición. ¿En qué se enfoca? Pues obviamente en centrarse al 100% en esa situación, ¿no?
en el aquí y en el ahora. Utilizar el desplazamiento para para repasar el plan competitivo, disfrutar el momento, ¿sí? Desde la grada ocupar totalmente mi atención con lo que hacen otras personas, ¿sí? Y realizar un adecuado calentamiento físico y psicológico. Bueno, esto es para... bueno, es que me quedó mal. Es para identificar el resultado, ¿cierto? Que eso ya lo identificamos, lo vimos en las diapositivas. El registro de la competición, ¿cierto? Identificación de la competición, nombre, fecha, resultados, ¿sí? ¿Cómo evidenciamos este plan precompetitivo, ¿cierto? ¿Cómo identificamos el plan competitivo, ¿cierto? Que si se cumplió o no se cumplió, ¿cierto? Y hacemos una evaluación. Y otro es, obviamente, todo el componente postcompetitivo, ¿cierto? Racional. Entonces yo me siento, identifico qué fue lo positivo, qué fue lo negativo, cómo puedo mejorar y qué aprendí, ¿cierto? Que es un tanto lo que habría que hacer ya desde lo racional, ¿no? Cuando ya hay un manejo completo de los resultados, de toda la vivencia. Bueno, eso quería que pudieran identificar, ¿no? Que son formatos que nos van a servir, ¿cierto? Y que no solo queden obviamente en unas vivencias, ¿sí? Que se olviden o de pronto que queden bastante arraigadas y no se haga una retroalimentación. Eso es importante, que nosotros generemos esos estados bastante conscientes, ¿sí? Concientizados, bastante realistas, ¿cierto? Con respecto a lo que pasó, a lo que se sintió, ¿cierto? En la reunión, obviamente, todos esos estados psicológicos y físicos. Bueno, no sé, preguntas, inquietudes, ¿cómo les fue con esta temática? No, profe, ninguna. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, No, profe. no sé si se han enfrentado a nivel deportivo, o sea, como deportistas, a una competencia o a nivel ya de entrenadores, de técnicos. ¿Han tenido la oportunidad? ¿No han tenido la oportunidad? Sí, profe, las dos. Bueno, ¿y qué es como lo más importante o qué has podido hacer de retroalimentación entendiendo un poco esta temática? Y pues básicamente lo de no ver los resultados a través de las competencias, sino pues como el resultado final. Siempre pues recalcarles que se avanza no tanto en resultados, sino como en juego, como en que se aprendió algo diferente. Ujú. Eso es bastante interesante, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar, pues obviamente por ese ambiente completamente de competencia, de resultados, ¿no? De estar pendiente también del otro, de ver otras, ¿cierto? Otras jugadas, bueno, digamos que otros juegos, otros encuentros. Pues eso de una u otra forma también te ayuda a limitar, ¿cierto? Un poco la retroalimentación, ¿sí? Y obviamente uno solo se enfoca en ese momento, ¿no? Y no vivencia o no pone a prueba también todo lo que pudo haber recibido durante muchísimo tiempo, ¿no? En los entrenamientos. Entonces, y nos pasa pues a nivel personal, ¿no? Uno no evidencia todo el proceso, sino obviamente solo cuando le toca presentar allá la tesis en 10º semestre. Y pues obviamente todo el esfuerzo, el sacrificio de muchísimos años, pues quedan casi como nulos, ¿no? Algo así.
Bueno, bien. Para esta semana, en nuestro avance, ¿qué debemos hacer? Entonces ya hicimos una introducción que nos decía más o menos, pues, por qué estábamos presentando la revisión de este artículo, por qué se eligieron esos temas, por qué fueron importantes también, pues, para el autor, por qué es relevante la temática con respecto, pues, obviamente, al, a las investigaciones. Y ahorita vamos a hacer un poco del cuerpo del, del artículo de revisión. ¿Qué va a ir en ese cuerpo? Todo lo que ustedes encontraron de resultados de las otras investigaciones. Entonces ustedes van a decir, miren, es importante que identifiquemos que los aspectos psicológicos están dados más por las emociones que por lo conductual, ¿sí? O sea, me lo estoy inventando, ¿sí? Pero la siguiente investigación que propongo dice o complementa o refuta, ¿cierto? Ese sería como el contenido o nuestro cuerpo de investigación, ¿listo? Los resultados más relevantes, ¿sí? O lo más importante que obtuvieron de esos artículos, ¿listo? Es eso. De aquí les va a salir también 1 o 2 párrafos, todo depende también del análisis que ustedes propongan, ¿cierto? Para este componente, ¿listo? Y más adelante, pues, vamos a llevar a cabo, pues, otros dos avances y terminamos. ¿Listo? Espérenme un segundo, yo les compartí la semana anterior como el cronograma, si no estoy mal. Ah, sí. Ay, no, hombre. Sí. ¿Listo? Los resultados es como ese compendio, ¿no? De lo que dicen las investigaciones, ¿no? De lo que encontraron esas investigaciones. Ustedes los van a organizar de forma tal que pues sean coherentes. ¿Listo? Lo pueden redactar y ya. ¿Listo? Eso para esta semana. Nos faltaría entonces la discusión y las conclusiones, que son otros 2 párrafitos más, y ya terminaríamos. Para que la última semana de noviembre, que es el último día de nuestra clase, es el jueves 25 de noviembre, que tendríamos la socialización y obviamente la presentación del parcial. O sea, no nos queda nada, nos quedan 2 semanitas de encontrarnos y ya, se acabó el semestre. La siguiente sesión voy a hacer vamos a hacer con el profe que tuvimos de invitado, ¿recuerdan? El profe Andrés, nuestro encuentro de internacionalización, pero para la Manuela Beltrán. Entonces, lo más probable es que utilicemos ¿qué? Eso es un enlace de la plataforma. Ellos utilizan la otra plataforma, se me olvidó, Teams. ¿Listo? Ustedes pueden ingresar, o sea, sin tener cuenta, pueden ingresar desde el explorador. Entonces yo les voy a compartir el enlace para que entren pues a las 7, ¿cierto? Como siempre. Y este encuentro pues es de 7 a 9. Esto cuenta pues obviamente como una clase normal, ¿cierto? Común y corriente. Y vamos a hablar, según el programa de él, sobre las bases neuropsicológicas. Denme un segundito. ¿Cómo se llama? Ah, ya. Bueno, cambios neuronales del aprendizaje, ¿no? Obviamente pues enfocado en
en los aspectos psicológicos. ¿Listo? Entonces nos vemos, están pendientes del enlace para que tampoco pues se sientan allí perdidos. ¿Listo? Bueno, preguntas, inquietudes al respecto. Profe, es que no alcanzo a entender o a escuchar por el internet lo que hay de tarea y lo del enlace, que es como una asistencia además. No. La tarea es que entonces empecemos a avanzar en el cuerpo del trabajo, ¿cierto? Que son como el compendio de resultados que obtuviste o que encontraste en cada uno de esos artículos. ¿Listo? Para la siguiente sesión nos vamos a encontrar es por otro enlace, ¿cierto? Es el enlace de Teams. O sea, vamos a estar con los estudiantes del programa de Ciencias del Deporte de la Universidad Manuela Beltrán. O sea, vamos a compartir como aula, por decirlo así. Entonces, para que ustedes estén pendientes, ingresen a través de ese enlace, ¿sí? Pero es para el próximo Para el jueves. otro jueves, ajá. ¿Sí? De 7 a 9, igual, o sea, en el mismo horario de clase que tenemos nosotros acá. ¿Listo? Bien juiciosos, bien atentos. ¿Listo? ¿Qué más tenía pendiente decirles? Bueno, este avance. Solo nos quedan 2 clasecitas la siguiente semana y la del 10 y algo. Y ya, la del 18. Y el 25 ya nos encontramos con la socialización de nuestros trabajos y el parcial. ¿Listo? Para la socialización de los trabajos, pues van a tener máximo 8 minutos para hacer su socialización. Entonces, para que estén muy pendientes, para que vayan culminando su trabajo, no se queden pues atrasados. ¿Listo? Y obviamente de allí van a obtener su nota práctica, del módulo práctico. ¿Listo? Bueno, ¿cómo van con eso? ¿Han tenido dificultades o bien? Sí, perdón, profe, ¿qué me dijo? Que si han tenido dificultades de pronto con el trabajo, con la revisión, o No, pues vamos no, bien. profe. Vamos súper bien. Pues, profe, la verdad, hasta ahora voy en la introducción. ¿No has podido avanzar? Bueno, ¿qué dificultades tienes? Profe, pues la verdad no he tenido tiempo de hacer el trabajo porque hace poco tuve una mudanza y eso, no tenía internet y hasta hace poquito me empecé a adelantar en varias cosas de varias materias, entonces por eso voy atrasado. Ah, ok. Bueno, me avisas cualquier cosa pues para hacer alguna asesoría, para que te adelantes y tampoco te veas ahí alcanzado, ¿vale? Vale, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? Profe, hace poco acabo de ver la actividad, toca hacer este corte otro artículo de revisión. Otro no, el El mismo. mismo. Ay, profe, Sí, pero en ese vas- caso, tú vas adelantada. sí, porque pues yo pensaba que tocaba entregar todo el La vez artículo. pasada, sí, Y yo ya que dije, me pero acuerdo. la introducción, pero yo ya hice la introducción y eso. Ujú. Entonces puedes ir perfilando y digamos que puliendo un tanto tu documento, ¿listo? Pero puedes subir el mismo archivo, no hay problema. Pero que quede en evidencia que pues has trabajado ¿en el qué? En el artículo. Sí, tú lo adelantaste harto, ya me acordé. Pero es el mismo, el mismo. La idea Pensé, era que lo fueran haciendo de a poquitos. pensé que era otro. Ese día, mejor dicho, casi me trasnoché pensando que tocaba entregarlo todo. No, Pero no, bueno, no. ya ni más. No sé por qué hubo esa confusión, pero sí, cuando lo vi
ahorita que me dices me acordé. Profe, también te quería preguntar si recibiste mi incapacidad de la clase pasada. Sí, sí señora. Vale. Listo. Bien. Bien, bien, bien. Listo. ¿Alguien más tiene dificultades, preguntas, inquietudes? No, profe, gracias. No, bueno, listo. Listo, chicos. Entonces, pues nada, hoy fue, digamos que una temática bastante corta. La idea es que nos encontremos entonces dentro de 8 días, muy atentos. Yo les escribo por el WhatsApp. ¿Será que hay alguien que está fuera del grupo? No creo, ¿cierto? Creo que están todos. Sí, sí, sí. ¿O alguno ha cambiado de celular? No, creo que todos están como en el grupo. Listo. Bueno. Cualquier cosa queda atenta, ¿listo? Entonces, juiciosos, feliz fin de semana. Me cuentan, ¿no? Si necesitan alguna asesoría, pues aquí estoy pendiente. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, vale. Gracias, profe. Gracias, Buen día. profe. Bueno, chao, chao. Profe, Señora, es que no sé si te has dado cuenta que yo no he podido entregar ningún trabajo. sí, sí me di cuenta. Bueno, ¿qué pasó? No, profe, es que he tenido varias dificultades a nivel personal y laboral. Entonces era a ver si tú me dabas plazo de aquí hasta el sábado y yo empiezo a cuadrar los trabajos y te los puedo enviar. Sí, claro que sí, no hay problema. Me avisas si tienes alguna dificultad. La idea, ¿cuál es? Que tú vayas revisando 5 artículos, ¿sí? De una temática que pues te haya llamado la atención, obviamente con referencia al componente psicológico. ¿Listo? Si tienes algún deporte, pues mejor porque eso limita eh, el número de resultados que vas a obtener, ¿sí? ¿Qué es importante? Que tú cuando hagas la búsqueda, pues lo hagas a través de unas bases de datos o pues si es por Google Academics, pues puedas filtrar unos artículos pues que sean científicos. Eso es lo importante. ¿Listo? Eh, no me, de pronto pues digamos que el tema de la matriz y todo eso pues ya fue el corte pasado, ya ni modo. Pero lo más importante es que te pongas al día para que puedas presentar tu artículo. ¿Listo? Entonces debes tener en cuenta la introducción, eh, los criterios que tú, digamos que la metodología que utilizaste, entonces de tantos resultados me quedaron estos artículos, ¿qué más? Y ahorita vamos en los resultados, entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esas investigaciones que fueron muy importantes para ti? ¿Cierto? Sí, Y vamos ahí. pero entonces, digamos, todo ese trabajo lo hago con 5 artículos, ¿sí? Sí, con Y 5 de esos cinco, artículos, exacto, que estén de- relacionados obviamente con la temática y que sean científicos. ¿Listo? sí, de esos 5 hay que sacar solo uno, ¿sí? No, te quedas con esos 5 y con esos, o sea, vas a encontrar muchos, digamos, psicología y patinaje, pero entonces de ahí van a salir 100 artículos. Entonces tú solo vas a elegir 5 porque de una u otra forma fueron los que te llamaron la atención o cumple con los criterios que tú identificaste. Son artículos científicos, ¿sí? ¿Qué pasa con esos 5 artículos? ¿Sí? Que tú vas a tratar, digamos que, de generar una revisión muy minuciosa de esos 5 artículos. Entonces tú vas a encontrar unos resultados, cada uno de ellos va a tener un apartado que dice resultados y tú vas a analizar esos resultados, ¿sí? Entonces en un lado dirán que sí, que es importante la psicología en el patinaje, pero en el otro dicen que no, que es más importante la técnica. O de pronto todos están de acuerdo y dicen que sí,
que la atención es importante en el proceso de patinaje, ¿sí? Pero entonces Sí. tú vas a generar como un análisis de esos solo 5 artículos que tú elegiste, ¿sí? Ah, Obviamente bueno, tienes que listo. hacer una introducción, exacto, una metodología, vamos ahorita en los resultados y nos quedan dos pedacitos que es la discusión y lo que tú concluyes de todo ese proceso. ¿Mm? No es Ah, tan listo, complejo, profe. sin embargo, pues si tienes preguntas me avisas, ¿vale? Dale, profe, gracias. Listo, bueno, me cuentas. Chao. Sí, sí, señora. Chao, profe. Bueno, chao.